Hola, y qué bueno que sigas con nosotros. Hace dos temáticas miramos lo que es básicamente la definición de una negociación y también miramos que toda interacción humana es parte de una negociación. Hoy en nuestra temática vamos a ver un tema muy interesante que es la naturaleza de la negociación. Así que si no siento más, vamos por ello. Dentro de la naturaleza de la negociación, se puede decir que hay muchas cosas que nos acompañan, ya que de alguna manera nosotros involucramos mucho la parte sentimental a la hora de la de negociación, ¿cierto? Pero hay tres factores fundamentales que dificultan la negociación, en el cual se empieza con lo que es el ego, el temperamento y los temores. Esas tres situaciones dificultan mucho a la hora de desarrollar la negociación como tal. Pero también debemos de tener en cuenta que debemos aprender a controlar nuestras emociones, porque nos permitirán, a veces pueden ser muy útiles dentro de una negociación, a veces no. Y es necesario entender cuándo las podemos usar y cuándo no. Por eso es importante que el ego, el temperamento y los temores se los use cuando sea necesario, más no cuando no sea pertinente. Algunos negociadores pierden los estribos y los usan, obviamente no logrando la negociación que se requiere. Es fundamental que se ayude a practicar la negociación con contextos personales. ¿A qué nos referimos con estos contextos personales? Quiere decir que existen dos ámbitos. A veces, muchas veces, hay dos enfoques muy fundamentales, que es negociar en nombre de otro y muchas veces, y el otro factor es negociar en nombre de uno mismo. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un dilema muy interesante en el cual podemos determinar que cuando se negocia en nombre propio, muchas veces en nombre de otro, perdón, cuando se negocia en nombre de otra persona, ¿qué pasa aquí? No sube el ego, no sube la autoestima, no sube la expectativa y empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque no es nuestra necesidad, es la necesidad de otro. Entonces, en ese aspecto, nosotros podemos usarla de la mejor manera, esa herramienta, y podemos explayarnos mucho más. Y de hecho, podemos usar más elementos que hayan y que miren que nuestro argumento de negociación es mucho más sólido. Situación que no ocurre igual cuando se negocia en nombre de uno. Sí, es muy difícil porque uno mismo no se toma esa posición de decir yo necesito, yo quiero, yo debo, yo quisiera tener ese negocio o ese trato como tal. ¿Sí? No se lo mira de ese modo. De alguna manera es como se baja el nivel de negociación y donde se usa más el corazón que la razón. Entonces, ¿qué pasa? En este aspecto, cuando uno negocia en el nombre de uno mismo, ¿qué sucede? A veces las emociones nos engañan. Las emociones del corazón se ponen un poco más susceptibles de lo normal, generando lógicamente que no se llega a buen puerto, aunque a veces funciona. Cuando manejamos esta parte de la negociación en nombre de otro, nos enfocamos a la parte del ego. Y cuando nos enfocamos en la parte de negociar hacia uno mismo, nos enfocamos directamente en la parte emocional propia del corazón. También debemos entender que no todo es negociable. Hay elementos y situaciones en las cuales nosotros no podemos negociar. Y esto es en tres factores fundamentales. En la ética profesional o la misma ética, en el código moral y en los valores. Estos tres fundamentos nosotros no los podemos usar ni manejarlos de una manera que nos perjudique en el momento de una negociación. Lógico, en el contexto real sí se lo hace. Hay muchas personas que venden su ética, su código y sus valores, obviamente por un puñado de económico. Pero la verdad es que aquí es donde nosotros debemos manejar esta ética profesional. Es aquí donde esa ética sale a relucir. Es aquí donde nosotros como personas y como negociadores debemos admitir y decir,
por más bueno que sea el negocio, tratar de decir, no, qué pena, no lo acepto. Es allí donde uno debe manejar esas imágenes, es allí donde uno debe manejar esos contextos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando una persona vende su ética, su código moral y sus valores, cualquier persona puede negociarle, cualquier persona, y lo puede llevar hacia lugares donde usted no pueda ir o no quiera ir, lugares donde de pronto a la larga termine perdiendo su tarjeta profesional, haciendo que usted pierda totalmente la credibilidad ante las demás personas. Y cuando quiera demostrarlo, ya nadie lo va a creer. Pero si usted conserva esa ética, ese código moral y esos valores, o lógicamente la gente misma lo va a buscar porque sabe el tipo de persona y profesional que es usted. Y sabe que usted no va a cometer errores que perjudican a la empresa ni que perjudican a los empleadores. Porque, ojo, en este tipo de negociaciones no solo debemos tener en cuenta que somos nosotros. Si tenemos una empresa y estamos negociando, nosotros debemos ser conscientes de que vamos a beneficiar o perjudicar en su defecto a nuestros colaboradores, ¿sí? A nuestros empleados, tanto directos como indirectos, a toda nuestra gente. Entonces, de esa parte es donde, como profesionales, no debemos negociar nuestra ética, el código moral y los valores. También hay condicionantes conscientes e inconscientes en el desempeño de la negociación, ¿sí? ¿Qué es esto? Eso simplemente son unos hechos o circunstancias o límites que en determinado tiempo afectan a esos resultados de las negociaciones. Sí, son situaciones que a veces no podemos controlar u otras sí, que afectan totalmente lo que nosotros queremos lograr. A veces no nos ayudan, a veces sí, a veces las situaciones, por ejemplo, no nos benefician, digamos, un estado de violencia, en una negociación que queramos abrir un mercado en una ciudad con un alto índice de criminalidad, no es conveniente y tenemos que ser conscientes y éticos y decir no. También la interacción humana se afecta en las negociaciones, ¿cierto? Y hay que entender dos parámetros. ¿Quién soy? O sea, ¿qué tipo de persona soy? Y con quién estoy negociando. También entender quién es mi negociante, quién es la otra contraparte. ¿Sí? Eso nos permitirá conocer y entender mejor a la hora de negociación. Miren que hemos visto que la parte de la negociación no solo se trata de dinero y como tal, no, se trata también de una expectativa humana y psicológica, que a la larga eso es lo que nos va a permitir generar unos ingresos, unos réditos para nuestra organización y nuestros colaboradores. Es importante entender y claramente comprender que las negociaciones se deben manejar entendiendo quién soy y con quién estoy tratando. Y sobre todo, llegar a un equilibrio que me permita, obviamente, en la negociación tener el ganar-ganar. Ahora vamos a ver algunos atributos significativos en la negociación. Aquí podemos ver algunos, como son la personalidad, el temperamento, la percepción, la motivación, el estilo de aprendizaje del negociador, la forma de pensar del mismo, la comunicación, las actitudes y los valores y creencias. Todo este conjunto de atributos que mencionamos anteriormente, esto se le tiene que sumar las experiencias vividas. Entonces, muchas veces dentro de las experiencias nosotros adquirimos cualquiera de estas características, cualquier atributo y nos mejora nuestro proceso de negociación. O en algunos casos quitamos alguna de estas porque ya no la necesitamos. El ser humano muchas veces no nace siendo un negociante como tal, pero puede desarrollar habilidades y atributos que por medio de su vida laboral los pueda desarrollar de la mejor manera. Ahora vamos a ver unos atributos y características, ¿cierto? Como lo mencioné anteriormente, debemos tener en cuenta que dentro de la negociación debemos saber primero quiénes somos, reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestros fenómenos psicológicos si tenemos algún inconveniente o lo que queremos promover y también
analizar las oportunidades. Todas estas 4 características se centran en la negociación. Y si las tenemos claras, pues podemos desarrollar un sistema de negociación óptimo que a la larga nos permita mejorar. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho esta temática sobre la naturaleza de la negociación. Tengamos cuenta claro que debemos conocernos como personas y donde también tenemos la ética y comprender que una negociación no solo es llegar a tener dinero, sino que también es comprender como personas y como sociedad y que como empresarios, gerentes y líderes está en nuestras manos el desarrollo de nuestras ciudades. Así que no siendo más, los espero en una próxima oportunidad y hasta pronto.